Cabe mencionar que antes de ver este tema se recomienda ver el teorema de Thevenin para que la ejecución de los pasos sean un poquito más sencillos. El teorema de Thevenin y el de Norton básicamente tienen algo muy en común. El de Norton se pretende que es un corolario del primero, en este caso el teorema de Thevenin. En el teorema de Norton, lo ideal es tener en una red compleja del circuito, como lo tenemos aquí, y separada por las terminales AB. Lo que me interesa encontrar es una red equivalente para las terminales AB, es decir, sobre el elemento de una resistencia de 1 kilo ohm. En el teorema de Thevenin, el teorema me establecía que habría que encontrar una fuente de voltaje en serie con una resistencia. En el teorema de Norton es análogo, tengo que encontrar una fuente de corriente en paralelo con una resistencia y en paralelo con mis puntos AB. Entonces, los primeros dos pasos del teorema de Thevenin son exactamente iguales. Hay que separar las dos redes en dos. Vamos a proseguir de la forma siguiente. Mi primer paso, lo voy a poner aquí en rojo. El primer paso es separar las dos redes. Entonces, si yo separo esa red en dos elementos, incluso lo voy a hacer un poquito más rápido y más simple. Lo primero que tengo que hacer es separar la red. Divido el circuito y me queda esto. Dos redes. De esa forma. La red compleja, que es mi circuito más grande, llamada la red A, y la red separada, que es el elemento que me va a interesar, llamada la red B. Ahí tengo el primer paso. El segundo paso es apagar todas las fuentes, ¿sí? Y encontrar la resistencia equivalente entre las terminales abiertas. Cabe recordar que mis terminales abiertas se encuentran exactamente donde he abierto mi circuito. Los mismos puntos AB. Entonces, una fuente de voltaje se modeliza como un cortocircuito. Una resistencia, otra resistencia y las terminales A y B. Acá hay una fuente de corriente que simplemente se abre. Así me quedaría el circuito. Cabe mencionar que esto está abierto, entonces no interviene en mi red. Lo que se pretende es encontrar la resistencia equivalente aquí, que a su vez es la resistencia Thevenin, ¿sí? Y encontrar cuál es la conductancia de Norton. La conductancia es un concepto contrario a la resistencia. La conductancia sería el inverso de la resistencia, ¿sí? Y que me va a decir una medida de qué tan conductivo puede ser un material. Todo lo contrario a lo que es la resistencia. Si la resistencia es la oposición al flujo de corriente eléctrica o al establecimiento de corriente eléctrica, la conductancia será la oposición, sí, perdón, qué tan factible o qué tan factible es este material para poder conducir corriente eléctrica. Por lo tanto, una vez teniendo la resistencia de Thevenin, puedo encontrar la conductancia de Norton, representada como G sub n. Las dos resistencias son de 2K y de 3K. Por lo tanto, mi resistencia de Thevenin sería 5K. Esto ya lo hemos resuelto en un circuito anterior del teorema de Thevenin. Por lo tanto, mi conductancia de Norton, lo vamos a poner a este lado, sería exactamente el inverso de 1 entre 5K o 5 kilo ohms. Lo que sería 1 entre 5000 sería 0.2 mili, ¿sí? Pasando el prefijo K, convirtiéndolo mili, ¿sí? Y la conductancia se mide en Siemens, representado como una S mayúscula, 0.2 milisiemens. Ok, entonces así se queda la primera parte. Lo siguiente, sí, voy a borrar esto. Y aquí es donde cambia el tercer paso para lo que es el equivalente de Norton. En el segundo paso del equivalente de, pero en el tercer paso del equivalente de Thevenin, de el circuito mostrado o la red A que quedaba con sus dos terminales aquí y la fuente de corriente en este sitio, lo que se pretendía, estaba el 3K y esta 2K, era encontrar el voltaje de Thevenin. Sin embargo, para Norton es diferente. Lo que hay que hacer es cortocircuitar las dos terminales AB, ¿sí? No mantenerlas abiertas, cortocircuitarlas y calcular qué corriente circula en este cortocircuito, ¿sí? Obviamente hay que pensar en el circuito, a qué corresponde este cortocircuito.
Entonces esa va a ser nuestra IN o corriente o fuente de la corriente de Norton. Entonces si yo cierro este circuito, tendría lo siguiente. Así. Y la corriente IN básicamente es la corriente que circula por la resistencia de 3K. Y puedo proceder en algún método. Si vemos el método más sencillo aquí es nodos para poder realizar el circuito. Vamos a hacer la ecuación de nodos. Tenemos que hay una corriente que entra y dos corrientes que salen. ¿Sí? Esta va a ser la I1 y la corriente de Norton que está saliendo del nodo. Mi nodo de análisis es este, Bx. Ahora sí, pretendemos realizar el circuito. Aplicando la ley de nodos o la ley de corrientes de Kirchhoff a lo que es el nodo Bx, tendríamos que la corriente que entra serían 4 miliamperios. Voy a quitar los prefijos de mili y de K, sabemos que al final le va a dar volts. Entran 4 miliamperios y salen la I1 más la I de Norton. Ahí está. 4 sería igual a I1, vendría siendo Bx menos 8 volts, así lo represento, sobre 2K, o simplemente sobre 2. Ambos los divido entre 2, para empezar a simplificar, más IN, que es Bx menos la Tierra, que normalmente estaría aquí. Sería más Bx sobre la resistencia eléctrica, que son 3. Ahí está. Y lo que tengo ya es un sistema de una sola ecuación con una sola incógnita que puedo resolver fácilmente. Esto me da 4. Pasándolo del otro lado sería 4 más 4. Igual a Bx medios más Bx tercios. Lo cual me dice que es 1 medio más 1 tercio. Entonces, haciendo la suma de fracciones, 1 medio más 1 tercio, el mínimo es 6, ¿sí? Y lo que me quedaría serían 5 sextos de Bx. Esto me da 8 igual a 5 sextos de Bx. Despejando Bx, me queda 8. ¿Sí? El 6 está dividiendo. En este caso va a ser multiplicado sobre el 5 que está multiplicando Bx, pasaría dividiendo. Entonces esto me queda como voltaje. Bx. Ahora hay que razonar dónde encuentro la IN con este dato de voltaje. La IN es la que circula de aquí hacia acá. Y en mi circuito yo la modelicé como esto. Este es IN. Bx sobre 3. Ya tengo cuánto vale Bx. Entonces simplemente puedo aplicarlo. La IN, vamos a poner más abajo, para este circuito sería el voltaje Bx, que sería 8 por 6 sobre 5 sobre la resistencia, que es 3. Ahí está. Entonces tercera 1, tercera de este 2, y me queda 8 por 2. Serían 16 sobre 5. Ya sabemos que eran volts entre kilo ohms. Entonces me daría 16 quintos de miliamperio, que sería exactamente a, si no me equivoco, serían 3.2. Entonces la corriente de Norton para este circuito sería 3.2 miliamperios. Y ahí tengo la resolución. Ahora lo que sigue ya es simplemente modelizar el circuito. Voy a borrar esta parte para mostrarles. Finalmente el cuarto paso es encontrar el equivalente de Norton, que era de la siguiente forma. Una fuente de corriente, ahí, una resistencia en paralelo y una resistencia que sostenía los puntos A y el punto B. Esta resistencia, cabe mencionar que es la que he aislado de inicio. Esta es de 1 kilo. Esta resistencia era de 5 kilos. También a veces se encontrará que no colocan la resistencia, sino que colocan el valor de la conductancia de Norton, que es de 0.2. Y la fuente de corriente de Norton, que me dio que sería 3.2 miliamperios.